Inteligente presenta Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Muy buenas tardes, soy la doctora Araceli Mata Contreras. Es un gusto saludarles nuevamente en su programa Desde su mirada. El día de hoy vamos a abordar un tema que creo nos va a permitir una gran reflexión. Lo hemos titulado ¿Por qué nos complicamos la vida? Creo que es una pregunta que nos tendríamos que hacer en cada momento en el que algo nos está ocurriendo y que quizás no deberíamos de preocuparnos tanto. Y para ello cuento con el apoyo de una gran invitada que es la licenciada Karen Anaís López León, quien es psicóloga clínica. ¿Cómo estás, Karen? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor poder contar contigo para platicar sobre este tema. Hola, doctora. Buenas tardes al auditorio que la sigue en su programa. Me da mucho gusto estar aquí como invitada suya y espero que podamos compartir y aprender de la mano de este gran tema. Así será, Karen. El objetivo siempre es que contribuyamos a que las personas que nos escuchan puedan tomar aquello que consideren que les es útil. La intención es que vayamos cambiando de una manera particular y que poco a poco contribuyamos a que mejore nuestro entorno, nuestra familia, nuestra sociedad en general. Y yo creo que con toda la experiencia que tú tienes, los conocimientos que posees, pues lo vamos a lograr. Vamos a escuchar en primer lugar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias, quien nos va a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con la complicación de la vida. Psicosalud informa. En ocasiones, las personas somos complicadas. Por supuesto, unas más que otras. Es común que carguemos con experiencias, recuerdos, sentimientos, malos entendidos que sin lugar a duda nos afectan, pero que nos cuesta trabajo dejar atrás. O quizás hemos decidido mantenerlos con nosotros sin darnos cuenta que ello nos crea conflicto, prejuicios y hasta problemas que no nos permiten vivir la vida de una manera plena y con una buena salud mental. Causarse preocupaciones o trabajo, en especial cuando son consecuencia de algo que se podía evitar o que no se considera del todo necesario, significa complicarse la vida. Después de haber escuchado al doctor César, les voy a presentar a la psicóloga Karen Anaís López León. Yo creo que varios ya la han escuchado, hemos tenido el privilegio de tenerla en el programa anteriormente, pero para aquellos que no saben sobre ella, bueno, ella es egresada en Psicología Clínica del Centro de Estudios Superiores de la Conducta en la ciudad de Puebla. Ha sido ponente en escuelas y también a grupos de interés a nivel regional, así como en distintos estados de la República Mexicana. Ha sido también coordinadora de grupos de terapia, de actividades psicoeducativas orientadas a la consecución de los objetivos para mejorar el nivel funcional de los pacientes. También ha estado a cargo de la dirección en grupos de tratamiento diario y actividades terapéuticas para enseñar habilidades funcionales cotidianas y abordar problemas de comportamiento. Se ha desempeñado como psicoterapeuta individual, de pareja y familiar desde la práctica privada. Ha sido también subcoordinadora del Centro Comunitario de Prevención y Participación Ciudadana en Teciutlán, adscrito a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos. Ha sido también cotitular en el programa de radio por internet Desde el Cristal con que se mira en la empresa Sinergia Inteligente. Es docente a nivel licenciatura en la Universidad Americana de Puebla, coordinadora académica en la Universidad Americana de Puebla, titular en el programa de radio por internet Psicoguía en la empresa Sinergia Inteligente, docente a nivel licenciatura en UPN Unidad 212 en Teciutlán, Puebla, subdirectora y vocera del CECIM. Actualmente es estudiante del diplomado en educación sexual. Todo lo que ella ha estudiado y que ha logrado integrar le permite
pues siempre brindar puntos de vista basados en conocimientos muy fundamentados y de una manera muy argumentada. Así que realmente esta plática será muy enriquecedora, Karen. En primer lugar, ¿tú consideras que algunas personas nos complicamos la vida? Y si fuera así, ¿cómo lo verías desde un enfoque psicológico? ¿Cuál sería la causa de esa situación que vivimos? Vaya que sí, existimos personas que nos complicamos la vida en diferentes temas o en diferentes situaciones de la vida. Conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo y también vale la pena resaltar que tenemos que ir desaprendiendo. Cuando me dice cuál sería la causa, yo creo que esto sería multifactorial, pero de manera puntual creo que se debe a un aprendizaje en cómo vemos la funcionalidad de la vida misma, de las relaciones que nosotros tenemos y de la mirada que tenemos ante nuestro entorno. Si nosotros crecemos en un contexto con nuestros iguales, con nuestros pares, con nuestros familiares y posteriormente vamos socializando en grupos más amplios, el contexto nos va dando ciertos rasgos y características y de forma indudable nos pareceremos a ese contexto, absorberemos aspectos y los impregnaremos en nuestra personalidad de acuerdo a nuestra religión, nuestra cultura y nuestra psique, nuestra mente, nuestra cognición se irá formando, será una red de pensamientos de acuerdo a cómo nos desenvolvemos con nuestro entorno. Creo que ese sería un punto. Otro aspecto que quisiera resaltar es que con esos aprendizajes, de repente tendemos a una personalidad o a una comunicación, a un vicio que podría llamarse neurosis. La neurosis es básicamente saltar de problema en problema, ¿no? Quizá nos ha tocado conversar o escuchar a lo lejos o quizá de forma cercanita. Tenemos a una persona donde te cuenta un problema, ¿no? El que sea, y tú lo escuchas o le sugieres alguna solución y de regreso lo que trae es otro problema, ¿no? Pero es que, y si no, o sea, se enfrasca, es decir, esa persona en su mente, por más que el de enfrente le sugiera o solo haga contención emocional, el otro lo que está interesado y ese bucle en el que se mueve su mente es problema tras problema tras problema, no sabe solucionar, no aprendió, no le enseñaron, es un estilo de vida, el mero sufrimiento, y entonces se enclaustra en eso. Por supuesto, todos podemos cambiar y modificar. Creo que a lo largo del programa quizá podemos ir abordando un poco de eso, pero ahora de manera puntual, pues yo lo aterrizaría en el aprendizaje que nosotros vamos teniendo, que también podemos desaprender, y en un asunto neurótico que es saltar de problema en problema y pensar que no existe solución y creer de forma fehaciente que así funciona la vida de la única forma y perspectiva en que tú lo ves. Y entonces es muy importante que padres de familia nos escuchen porque, bueno, tú nos dices ya entonces con ello que en la infancia se van generando ciertas situaciones que pueden ocasionar que vayamos avanzando en nuestra vida y entonces en vez de solucionar problemas, pues siempre veamos situaciones más y más complicadas. Creo que hasta en el ámbito educativo eso es lo que buscamos los docentes, que el estudiante sepa solucionar problemas, porque finalmente nuestra vida está llena de problemas, el cerebro todo lo problematiza, ¿no? Entonces hay que resolver en cada momento, en cada contexto, y ese contexto que tú mencionas pues también es importante, porque entonces nosotros tenemos que ir formando a los niños de una manera tal donde ellos no vean que hacemos lo mismo, porque si no de ahí aprenden. Si somos padres problemáticos, por ejemplo, que a todo le encontramos un problema, seguramente ellos van a pensar o van a interiorizar que de esa manera se debe ver la vida y que todo tiene un problema y que si ya salimos de un problema ahora viene el otro y viene el otro y es un cuento interminable. Entonces, pues saltar de problema en problema genera una situación difícil, no hay una estabilidad emocional, se afecta en diferentes formas la persona. Y fíjate, tú nos hablabas de personalidad, entonces es precisamente en la infancia cuando nosotros
desde que nuestros hijos nacen, empezamos a conformarles su personalidad a través de cómo los vamos educando. Ellos van adquiriendo ciertas formas de ser y entonces generan una personalidad. Karen, tú que conoces más sobre el tema, ¿pudieras explicarnos a detalle qué es la personalidad? Y la siguiente pregunta sería entonces, ¿el tipo de personalidad que nosotros logremos formar, sí repercute en que nos compliquemos la vida o que veamos problemas donde no los hay? Sí, justo ayer que compartíamos la mesa de diálogo, escuchaba a la maestra Angélica cuando nos decía que los padres le prestan un yo a los pequeños. Y eso me hizo recordar algunas lecturas sobre psicoanálisis, psicología y diversos artículos donde nos habla sobre la crianza del cuidador al menor. El menor sí toma prestado ese yo de su cuidador inmediato, ¿no? Más allá del género, si es mamá, si es papá, si es hombre, si es la tía, si es la abuelita. Entonces va creándose un yo, es decir, una identidad, una personalidad. Pero llega un punto en el que ese yo ya no se ajusta, o sea, ya no necesito que me prestes tu yo, ya no necesito que me prestes tu identidad, tus valores, tu moral, tus reglas, tu ideología, quiero crear la mía. Esta etapa suele iniciar en la pubertad o en la adolescencia, de manera más pronunciada en la adolescencia, donde los adolescentes, si pudieran escriturar su habitación, lo harían. No necesitan que me guíes, que me apapaches. Ahora quiero mi espacio, yo quiero debatir que esa regla que pusiste no es correcta o no estoy de acuerdo o podemos renegociarla. Yo opino que yo creo lo opuesto, tú crees en Dios y mira, yo te quiero mostrar que Dios tal y tal y tal, ¿no? Es decir, este despliegue de los adolescentes donde van a interactuar con diferentes ideologías, con diferentes conocimientos, les brindará un abanico donde ellos podrán ir tomando de primera instancia aspectos que quieran interiorizar para ellos y entonces ahí crearán su yo. Por supuesto, no solo cuando termina esa etapa ya está consolidado, sino que después podemos seguirlo integrando y desaprendiendo. Entonces, la personalidad es el conjunto de rasgos, de características, de preferencias de un individuo. Y es por ello que no hay un individuo igual a otro, parecido. Y esto tenemos que entenderlo bastante claro porque nos dará mucha paz y nos dará mucha tranquilidad al momento de relacionarnos con el otro. El otro, la otredad está lleno de individuos como el novio, el primo, el amigo, el compañero, el maestro, el director, el policía, el gobernador, todos los que están fuera de ti son el otro. Y si tú aprendes a identificar tu personalidad, la integridad de tu yo, le pones palabras, haces ejercicios, convives con los otros, entendiendo que el otro no se parece a ti, no es similar a ti, no es semejante a ti. El otro es el otro. Y entonces, cuando entiendes las diferencias, eres capaz de negociar tus relaciones. Porque a mi amiga le gusta usar esa blusa y yo creo que no tendría que usarlo. Pero si entiendo que ella es el otro, entiendo su preferencia, su personalidad y ya respeto. Aquí entonces entendemos que mediante este compromiso social que tenemos, vamos respetando a todos los que están y por supuesto pido el respeto hacia mi persona, ejerzo de mí hacia afuera y de afuera hacia mí también soy capaz de pedir, lo cual me resulta fabuloso para, todas las edades, pero específicamente los adolescentes, porque aprenden a relacionarse y a veces no entendemos que algún aspecto es violento y lo paso por alto y entonces se viene otra cascada de cosas. Cuando me cuestionas sobre
el tipo de personalidad repercutirá repercute en que nos compliquemos la vida. Sí repercute, pero no determina. No determina porque estamos en constante evolución. Todo el tiempo nos estamos transformando. Todo el tiempo estamos en crisis. Las mismas etapas del desarrollo son crisis. ¿Los problemas que tienen los niños son menos importantes que los de los adultos? No, solo son problemas que ellos están enfrentando a esa etapa de acuerdo a lo que ellos conocen del mundo. Y para ellos eso es un gran problema. Hay que enseñarles cómo se resuelve. Lo que un adolescente, si yo minimizo su sentimiento, ¿qué problema podrías tener tú si solo eres un adolescente? Nada más te toca estudiar y ya, ¿cuál es el problema de tu vida? Si yo mando ese mensaje constantemente y lo repito y lo repito y lo repito todos los días que el hijo vive conmigo o el sobrino vive conmigo, entonces lo que yo hago es invalidar sus emociones. Lo invalido, él por repetición aprende a invalidar sus emociones y eso que yo dije todos los días durante 18 años que vivió conmigo en la casa, él se va a vivir a otro lugar o sigue viviendo en el mismo lugar, pero se relaciona con otras personas y en esas relaciones él solo o ella sola se encarga de invalidar ahora sus emociones. Ya no comparto, ya no le digo, y si dice que soy una intensa, y si dice que soy un intenso. Entonces, en nuestro tipo de personalidad sí repercute, pero no determina cómo vemos nosotros problemas donde no los hay. Por eso resalto, estamos en constante evolución. Si hay cosas que no sabemos, siempre busquemos otra perspectiva que nos pueda abrir un panorama para entonces encontrar respuestas de forma creativa, quizá, y no solo enfrascarnos en lo que nosotros vemos, porque lo que un individuo ve siempre tiene un límite. ¿Y qué tal si lo compartimos con el otro y aprendemos a abrir una brecha a partir de eso? Claro, y cada individuo tiene una percepción distinta de las cosas, ¿no? Cada quien ve las cosas de una manera distinta. Fíjate que mientras te escuchaba, reflexionaba sobre la importancia que tiene entonces que nosotros vayamos dando el espacio a nuestros hijos para que ellos pues vayan aprendiendo a ser, ¿no? Que los dejemos ser, que les permitamos tener sus propios pensamientos, porque en muchas ocasiones como padres pues lo que se busca es que el hijo piense igual, que el hijo actúe igual, y esto genera un problema de personalidad, porque finalmente es cierto, nosotros vamos a influir en cómo ellos conforman al inicio una personalidad, pero después los tenemos que dejar ser para que ellos adquieran la propia y sobre todo lo que tú dices, para que aprendan a identificar esa personalidad propia. Y me pareció también muy importante lo que mencionas sobre el respeto. Fíjate que yo he visto en varios casos en adolescentes que adoptan la personalidad bueno, tratan de imitar, ¿no? La personalidad de la amiga, principalmente se da en mujeres. Entonces, buscan vestirse de la misma manera, tienen el corte de cabello de la misma forma y llega a haber algunas situaciones donde la otra chica se siente halagada porque la están imitando, no le afecta. Sin embargo, también me ha tocado ver casos donde la otra chica se molesta porque está viendo que todo lo que ella hace cambia de color, de corte de cabello, etcétera, también su amiga lo va a hacer. Entonces, ahora entiendo que lo que está pasando aquí es que ella no se está sintiendo respetada, ¿no? Porque así como se debe respetar la personalidad que tú mencionas de manera propia hacia mi persona, entonces también se debe respetar la personalidad del otro, no se le debe de imitar, pero en esa etapa de la adolescencia pues es donde más se genera esa situación. Y si esto se complica más porque en la familia no se le permite ser, pues obviamente la situación va a ser más difícil, ¿no? Y algo también súper importante que nos tiene que quedar como un gran mensaje de tu parte, no debemos de invalidar las emociones de nuestros niños, de nuestros adolescentes, porque a la larga les va a generar
problemas incluso en cuestiones de autoestima, que ya hablaremos un poquito más adelante sobre ese tema. Y bueno, entonces creo que tenemos que ir cambiando esa forma de crianza para que entonces tengamos a personas que se complican menos la vida, ¿no? Que no ven problemas donde en realidad no existen, ¿no? Y que todo tiene que tener un conflicto, y que incluso hemos tratado a muchas personas que todo es conflicto, si nunca podemos estar bien con ellas, porque siempre van a encontrar problemas. Vamos a escuchar ahora la segunda cápsula informativa, nuevamente en voz del doctor César. Psicosalud Informa. Para Abraham Maslow, impulsor de la psicología humanista, la autoestima es una teoría sobre la autorrealización. La autoestima se refiere a la necesidad del respeto y confianza en sí mismo. Así, la necesidad de autoestima es básica, pues todos tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás. Satisfacer la necesidad de autoestima hace que las personas se vuelvan más seguras de sí mismas. Por eso, la autoestima no existe como algo aislado e independiente, sino que surge también a partir de la interacción con los otros. Y por otro lado, no contar con el respeto de los demás hará más probable que se desarrolle una baja autoestima, lo cual tiene un impacto directo en la calidad de vida del sujeto y su propensión a exponerse a interacciones sociales. Karen, ahora que nos queda claro a través de la voz del doctor César lo que es el autoestima, entonces, ¿tú nos podrías explicar de qué manera impacta el autoestima en la salud mental? Sí, qué bueno que hace esta pregunta. Me gustaría que definamos autoestima y que también, por otro lado, la salud mental. Y en cuanto a la salud mental, recurriendo a la Organización Mundial de la Salud, bueno, esta nos describe la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Eso es lo que nos dice la OMS en cuanto a la salud mental. Y en la autoestima es este afecto propio, ¿no? Que tiene que ver con la observación continua y constante que tiene el ser de sí mismo. Es decir, el afecto que yo tengo por mí va a variar de acuerdo al día, de acuerdo a mi edad, de acuerdo a la situación en la que me esté involucrando. Entonces, el autoestima, ¿cómo impacta esta autoestima en mi salud mental? Bueno, de una manera bastante amplia, porque si yo tengo una percepción sesgada de mí, entonces mi salud mental, es decir, la forma en cómo yo afronte las diferentes presiones de la vida, pues va a ser errada, va a estar coartada. ¿Por qué? Quizá por mis propias ignorancias. Cabe mencionar que todo el tiempo estamos, así como estamos evolucionando, estamos aprendiendo a relacionarnos, aprendiendo a negociar, aprendiendo, conocimientos meramente académicos. Entonces, si tú conforme vas aprendiendo cosas de la vida, habilidades, vas aumentando tu inteligencia, cabe resaltar que inteligencia es la habilidad de resolver problemas ante situaciones nuevas, ¿no? O sea, no necesitas ser un erudito para ser solo inteligente desde ese aspecto, sino si tú eres apto para resolver problemas ante situaciones nuevas, eres inteligente. Entonces, si tengo un sesgo en mi percepción acerca de mi persona, si el amor que yo tengo hacia mí, si esa estima y ese afecto es precario y lo veo desde mis faltantes, mis huellas, mis heridas, mi infancia, las cosas que no me han salido bien, si solo soy capaz de observar eso en mí y mi contexto también me lo resalta, entonces mi salud mental pues no va a ser ese estado de bienestar óptimo que todos vamos buscando, sino que se obstruye, se ve fragmentada, es decir, lastimada, o sea, se enferma,
no está saludable. Y ahí es donde damos el espacio para que puedan entrar muchas otras cosas, llámese adicciones, llámese trastornos de la conducta alimenticia, llámese me quiero parecer al otro siempre porque lo que veo de mí no me gusta, no me agrada, entonces me refugio en la personalidad de alguien más, o en las relaciones que entablo con mi pareja, me refugio en lo que me da, que a veces ese amor que me da es lastimoso y de vez en cuando me da un cariño, pero como me da un poquito, entonces me aferro a esa miseria de afecto. Y entonces, si nosotros no tenemos conocimiento sobre cómo estar trabajando nuestra autoestima de forma constante y no vamos creando las herramientas para poder afrontar diferentes vicisitudes de la vida, entonces sí se ve fragmentada mi salud mental. Por supuesto que estas dos cosas llevan una relación. ¿Por qué? Porque somos una integralidad. Entonces, tenemos tantas esferas como nos podamos relacionar. Entonces, creo que valdría mucho la pena resaltar que si en algún momento no tenemos respuestas para algo, busquemos quién nos pueda orientar, llámese nuestra familia, llámese nuestro papá, llámese nuestro maestro, llámese el psicólogo, el terapeuta, pero buscar más allá, porque cuando estamos dentro de un problema, lo menos que tenemos es opciones de solución. Hay que acompañarnos de nuestro círculo social y nuestro círculo afectivo. Karen, fíjate que me hace reflexionar sobre alguna situación que yo he observado y que de hecho lo he puesto en práctica en algún momento con mis alumnos. Yo comentaba incluso en la mesa de diálogo que estamos acostumbrados a que las personas de manera general en la sociedad reconozcan más nuestros errores que nuestros aciertos. Yo creo que esto tiene que ver también con la familia, porque en muchas familias, desafortunadamente, los padres no tienen una valoración y un reconocimiento hacia los hijos, entonces lo único que hacen es decirle en qué se equivocaron, qué fue lo que no hizo, pero jamás le dicen qué fue lo que sí hizo bien, ¿no? Le aplauden de alguna manera el que haya tenido algún logro, siempre es ver qué le faltó, en qué se equivocó, en qué falló, y entonces eso nos va generando, yo creo que pues una situación negativa en cuestiones de la propia autoestima, y el ejercicio que yo he realizado con mis estudiantes es que ellos elaboren, y no nada más en el nivel bachillerato, lo he hecho también en el nivel licenciatura. Les he pedido que hagan una lista con todas sus virtudes y una lista con todos sus defectos. Y ya te imaginarás que la lista más grande siempre es la de los defectos. Entonces, uno se encuentra en un grupo grande de 30, 40 alumnos, se encuentra 2 o 3 alumnos que pusieron varias virtudes. Entonces, esto me ha hecho también reflexionar sobre que en realidad nos apena reconocer que tenemos virtudes frente a los demás. O sea, como que es difícil. A lo mejor me doy cuenta de que soy una persona que tiene cierta virtud. Por supuesto que todos tenemos también algunas cosas erróneas, ¿no? Sabemos que en algo nos equivocamos, no somos tan buenos, pero debemos reconocer esas virtudes que poseemos. Y yo observo esa situación, les cuesta demasiado y me escriben una o dos y siempre se empieza en la gran mayoría por la lista de defectos. Entonces creo que como sociedad estamos teniendo un problema porque nos estamos acostumbrando a ver esa parte negativa y yo creo que todo eso está influyendo en cuestiones de autoestima que con todo lo que nos explicas, bueno, ahí vemos, ¿no? Cómo en realidad lo que necesitamos es tener niños, adolescentes, personas en general más inteligentes y en ese sentido que tú lo mencionas, en la capacidad de solucionar problemas, de adaptarse al medio, ¿no? De enfrentar cualquier situación que se presente, precisamente para que las puedan afrontar de una manera correcta y no equivocada. Entonces, a veces como padres es muy común observar el que se quejan de que ¿por qué mi hijo tiene cierta adicción? ¿Por qué mi hijo tiene este tipo de trastorno? ¿Qué hice mal para merecerme esto? ¿No? Ese tipo de cuestiones y en realidad
pues sí es la familia la que está impactando en esta situación, principalmente los padres. Entonces yo creo que a veces no nos damos cuenta de cómo estamos educando y generamos un problema. Fíjate que en ese mismo sentido, yo quisiera que tú nos explicaras un poco sobre las heridas emocionales de la infancia. ¿Cómo es que esas heridas emocionales o qué heridas emocionales pueden repercutir de una manera negativa en nuestra vida adulta? ¿Cómo es que llegan a imposibilitar el hecho de que nosotros tengamos una buena salud mental? Existen diferentes heridas o huellas emocionales. Esto pasa, en realidad toda la vida, toda la vida. Es muy mencionado que tenemos heridas emocionales de la infancia, se convierten en huecos, se convierten en ausencias, ¿no? Pongamos de ejemplo una huella de abandono, una huella de traición. La huella de abandono sucede cuando el cuidador del menor se ausenta. Y cabe mencionar que no solo se ausenta físicamente, hay padres o cuidadores presentes, pero ausentes emocionalmente. Entonces, puede estar tu papá ahí, o puede estar tu mamá ahí, o la abuelita que puede ser la cuidadora, y entonces tú te sientes sumamente abandonado, ¿no? No es garantía el hecho de que estén 15 personas alrededor de ti, no es garantía de que te estén haciendo contención emocional o de que te estén mostrando y enseñando el mundo de una manera donde tú puedas distender tus habilidades, ¿no? Si hablamos de una huella de traición, por ejemplo, no sé, escuchaba la otra vez a un adolescente que decía, mis papás se separaron, mi mamá me dijo que jamás en la vida iba a volver con ese ser despreciable, y de repente yo llego de la escuela y adivina quién me encuentro en la casa, ¿no? Pues a ese ser despreciable que pues de paso es mi papá, y entonces el asunto que su mamá le había dicho todo el tiempo, pues en ese momento no se vio reflejado, no fue coherente. Ella se sintió sumamente traicionada por su mamá, porque había dicho que aquella persona les hizo daño y tal, y ahora su acción reflejaba lo contrario. Entonces, eso que pasó, eso que pasa en tu infancia, puede repercutir en cómo tú te desenvuelves como adulto, pero resalto, no quiere decir que te determine, ¿no? Si tu mamá estuvo o no, también depende de la cognición que se creó en ese momento y cómo te enseñaron a afrontarlo. ¿Es malo que los papás se separen? No, no si tú como adulto dices, el hijo sigue siendo nuestro punto en común. Si tenemos un negocio y este negocio es nuestro hijo, eso es lo que nos relaciona. Entonces, tú pones el 50%, yo el otro 50% de nuestros 10 pesos que cada quien tiene y de nuestra atención y de nuestro tiempo, y para acompañarlo en sus actividades escolares y para que haga prácticas de socialización y para que vaya al deporte y etcétera, etcétera. Entonces, y le mostramos y le decimos al hijo, eres la persona que nosotros seguiremos amando porque seguimos siendo tus padres. Y entonces esa separación, por mencionar este ejemplo, no afecta y no determina la forma en cómo ese individuo se relacione posteriormente. Entonces, nosotros terminamos una relación con acuerdos sensatos, por supuesto, con mucha conciencia de esta separación que vamos a realizar, y al hijo no se le lastima, al menos no en el grado que si lo dejamos sin palabras, que no le damos explicaciones, que dejamos huecos, silencios, huellas, sin sentidos. Eso sí va dando cabida a que ese menor, y estoy mencionando un menor como para saber de dónde podría iniciarse todo esto, le damos cabida a que él construya sus propias historias.
seguro porque no me quisieron, seguro porque yo lo causé, si yo me hubiera portado mejor, tal vez ese día que yo me fui sin su permiso, eso lo detonó. Entonces, si nosotros dejamos que solitos llenen sus huecos, bueno, entonces sí se convierte en una herida emocional, en una fractura que para poder curarla, pues vamos a necesitar una sutura intensa, ¿no? Entonces, vayamos haciendo este acompañamiento, vayamos colocando las palabras necesarias y entonces los hijos con estas heridas, porque todos tuvimos, porque la vida misma es una crisis constante, pero la crisis es sinónimo de cambio. Entonces, si tú vas a ir creciendo y vas a tener heridas emocionales, lo ideal es que aprendamos a afrontarlas. Ese es el sentido de la vida, afrontar lo que está presente ahora, ¿no? Así como fuiste resiliente a los 5 años cuando se te cayó tu muñeca al pozo y pues eso era lo más triste que te había pasado y pensaste que nada iba a igualar ese sentimiento y ahora tienes 15, 18, 33 años y vaya, lo recuerdas, pero no lo sigues sufriendo. Bueno, ahora estás enfrentando otra situación que es como la pérdida de esa muñeca que se te fue al pozo, pero ahora de qué herramientas te vales, qué resiliencia tienes, cuánta adaptabilidad a las situaciones y al final de cuentas, al final del día, pues enfrentarlas y resolverlas. A veces necesitamos un momento, como todo buen humano, de sentarnos y meditarlo y llorarlo o escribirlo y después salir y continuar siendo funcionales. Entonces, nuestras heridas emocionales de la infancia sí repercuten, pero siempre resaltaré que no determinan la forma de tu adultez y tu salud mental, porque esta se trabaja. No lo trabajas un mes y dices, listo, vámonos, con esto tengo para toda la vida. No, es continuo, tu trabajo personal es continuo, así como todas las relaciones que tejas, es eso, se van tejiendo con el tiempo y tenemos que ir aprendiendo y reaprendiendo. Qué excelente consejo has dado, Karen. Yo creo que muchas personas que van a estar escuchando y que tengan situaciones de separación, pues deben de hacer una reflexión porque yo creo que como padres a veces nos llegamos a complicar demasiado la vida porque después hay problemas con los hijos y entonces pensamos que no tenemos cierta responsabilidad o nos sentimos sumamente culpables de lo que ha ocurrido. Cuando hay una separación ya nos queda muy claro que debemos voltear a ver a los hijos como lo que son y no involucrarlos en los problemas de los padres, porque normalmente se da que hay una separación y están peleando y luchando a ver quién tiene más poder y también la intención es afecto a mi hijo para que le duela a la otra persona. Entonces, de verdad que creo que ahí muchos padres se complican demasiado la vida en una separación y crean mucho daño en los hijos, pero también me parece importante que tú nos menciones, no nos determinan. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad porque he escuchado a algunas personas que siempre se justifican diciendo, es que cuando yo era niño me golpeaban, es que cuando yo era niño me abandonaron, es que cuando yo era niño tal cosa, ¿no? Y nunca se superan en el sentido de un crecimiento personal. Y creo que, bueno, ese tipo de personas tienen que recurrir ya a un especialista porque no han podido resolver solos esas situaciones, no saben enfrentar los problemas y llegan a una edad adulta mayor y siguen con los mismos conflictos. Entonces, eso se tiene que resolver, por supuesto. Todos tenemos o tuvimos ciertas heridas emocionales, ciertas huellas que vamos superando y que seguimos avanzando, y eso es lo importante, ¿no? Ser resilientes para que podamos cambiar una forma de vida negativa que pudiéramos tener. Esto me parece muy bueno. Vamos a escuchar una canción que se llama Imagine. Esta letra fue escrita por John Lennon. Es una canción que me gusta mucho y que la relaciono con el programa porque qué bonito sería tener una vida sin complicaciones, porque también esta canción habla de la guerra y en la guerra pues decimos qué gran complicación se da con toda esta situación. Vamos a disfrutar y reflexionar sobre nuestro tema.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Esperamos la hayan disfrutado y bueno, pues entonces cualquier huella que nosotros tengamos de abandono, de traición, de ausencia, no solamente física, sino como la licenciada Karen nos dice, ausencias emocionales, pues hay que ver si ya las pudimos resolver, si no hay que consultar a la psicóloga Karen o hay que consultar al especialista que nos quede más cerca para que podamos resolver esa situación. Karen, esto también influye en cuestiones de satisfacción personal. ¿Cómo repercute entonces la falta de una satisfacción personal o el no sentirnos felices en la manera en que nos relacionamos con los demás? Pues sí repercute y repercute bastante, porque en la medida en la que yo tengo las posibilidades para poder desplegar mi personalidad, llámese mi área artística, mi área profesional, mi espacio humano, mi espacio académico, mi espacio de descanso, mi espacio para mis necesidades básicas, que me tengo que alimentar, si yo cumplo con estas cosas, con estos requerimientos para mi bienestar, es decir, si estoy satisfecho personalmente con lo que yo he logrado, si yo me he deconstruido, es decir, si tengo esa capacidad para cuestionar esa forma en cómo yo imito cosas de mi mamá o de mi papá por la mera crianza, si yo soy capaz de cuestionar y yo tengo que reaccionar igual que mi mamá y yo tengo que estar siempre molesto y siempre serio como mi papá, tengo que resolver todos los problemas de una manera frustrada, así como siempre lo hacía mi mamá. Es decir, si yo cuestiono y soy consciente de ello, entonces voy creándome ese yo del que hablábamos al inicio del programa.
Las personas que no hacen esta deconstrucción, que no se toman su tiempo necesario para vivir sus etapas del desarrollo con los cuidados necesarios, tomando decisiones y midiendo los alcances de estas mismas, entonces vamos errando en nuestro propio camino. No quiere decir que nada se solucione, siempre hay opciones, siempre hay soluciones, pero a veces nos frustramos un buen ratito nuestro andar en la vida. Y si eso no lo vamos acomodando, entonces también vaciamos cosas en los otros. Un ejemplo claro es en los hijos o en las personas que estén alrededor de ti. Si no estás satisfecho con tu persona y si también no tienes los medios, porque esto también hay que mencionarlo, hay diferentes estratos socioeconómicos que no te permite desplegar ciertas cosas. Puedo conocer a una persona que, vaya, tenga la habilidad de dibujar, de pintar, y solo lo hace en su cuadernillo, ¿no? En su cuaderno de matemáticas, porque no tiene un espacio para desplegar toda esa habilidad para que alguien capacitado le retroalimente, y entonces ahí ya está un sesguito. Capaz que nunca se enteró que podría ser el próximo, no sé, Diego Rivera de México, y entonces como no hubo la oportunidad, entonces se quedó sesgado. Eso le causa una insatisfacción a largo plazo. Entonces sí repercute en cómo nos relacionamos con los otros. También yo que tengo algo de conocimiento sobre la relación de la terapia de pareja, cuando tú tienes asuntos inconclusos, siempre de forma indudable, lo que sea que traigas, lo vas a volcar en tu relación de pareja, en tu noviazgo, en tu matrimonio, en la etapa que estés viviendo, de manera indudable. Y para esto debemos de tener una apertura, de poder entender al de enfrente, de tener una escucha activa, de querer realmente involucrarme, de saber cuáles son nuestros alcances, de saber hasta dónde lo que estamos compartiendo significa respeto, significa amor, significa acompañamiento, entre otras cosas, y dónde ya estamos sesgando la individualidad del otro. Si queremos tener relaciones con los demás de una forma sana, placentera, y cuando se presenten problemas, ser aptos para solucionarla, entonces trabajemos en nosotros y en la forma en que nos vinculemos con el otro, negociemos con el otro. Pero el trabajo personal llevado a tu satisfacción es un trabajo constante, repercute sí, y siempre hay formas en cómo podemos irlo abordando. Interesante escucharte, Karen. Entonces, pudiéramos decir que una gran cantidad de personas tienen pues una falta de satisfacción personal que pues sí es cierto, tú hablas de una cuestión de tipo económica y es muy real, ¿no? Observamos que muchas situaciones negativas de insatisfacción personal se da precisamente por la falta de los recursos. Entonces, pues ya va generando un problema. Yo creo que entonces si hablamos de un país donde el 70% de la población ya estamos en un grado de pobreza, pues entonces desde ahí se empieza a reflejar el por qué tantas personas en nuestro país reflejan esa falta de satisfacción personal, pero que por supuesto tenemos que ir analizando, reflexionando, razonando sobre qué podemos hacer, cómo podemos cambiar las cosas, cómo podemos sentirnos felices, cómo podemos ser felices con lo que tenemos, pensando por supuesto en el que en algún momento las cosas cambien, ¿no? Que podamos crecer, pero sí se refleja la falta de felicidad. Yo he visto en varias ocasiones que se considera que México tiene la población más feliz del mundo, pero sí me cuestiono siempre entonces por qué estamos más ocupados en pues afectar a los demás, en criticar de manera negativa a los demás, en envidiar, porque también somos un país donde hay una cultura tremenda de la envidia hacia el otro. Entonces yo también considero siempre que eso es falta de una satisfacción personal, porque si yo estoy bien
Si me siento feliz con lo que soy, con lo que hago, con lo que tengo, en lo que menos me voy a ocupar es en dañar a otros, en complicarle la vida a otras personas o en complicármela sobre todo a mí misma. Así que tenemos que trabajar mucho en nosotros, tenemos que reflexionar qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, quizás el voltear y ver cómo nos educaron, qué errores cometieron nuestros padres y no cometer los mismos errores, porque es muy cierto que observamos a muchos padres de familia, muchas mamás que volcan todo su coraje, toda su frustración en los hijos, que los tratan muy mal, que los maltratan. Yo creo que a muchos nos ha tocado escuchar situaciones de ese tipo en algún lugar donde vivimos. Entonces, pues es una situación complicada que en realidad genera una situación de no tener relaciones sanas con los demás, y creo que eso es a lo que tenemos que llegar, a que en la familia, en la escuela, en la iglesia, en la sociedad en general, nos podamos relacionar de una manera positiva, porque eso es parte de una buena salud mental, y con eso estaremos reflejando que realmente ya estamos satisfechos con nuestra vida y que somos felices, ¿no? Karen, muy interesante estarte escuchando. Vamos ya hacia el final del programa, pero no quisiera que nos fuéramos sin que nos recomendaras qué podríamos hacer entonces todas las personas que te estamos escuchando para que ya no nos compliquemos la vida, o por lo menos que ya no nos la compliquemos tanto, que nosotros podamos disfrutar la vida, que tengamos una buena salud mental. Yo les diría, no discutan todo el tiempo. Si tú discutes 5 días de la semana de 7, 5 días discutes y peleas con tus hijos, 5 días te agarras del chongo con tu pareja, 5 días te peleas porque no te tocaron las tortillas en la fila de las tortillas, porque se le cayeron las hojitas por lo que sea. Si tú te peleas y discutes todo el tiempo, pierdes autoridad. Eso ténganlo por seguro. Y entonces la discusión se vuelve la regla, la norma. Y los momentos de paz y de tranquilidad son la excepción. Entonces, como el 50%, el 70, 75% de tu semana es vivir en riña constante, pues entonces eso lo tomarás como tu estilo de vida. Ese será tu régimen de vida, o tu régimen melancólico, o tu régimen apático, o tu régimen maquiavélico, ¿no? O sea, inclinándonos hacia la parte tanática, ¿no? Que no es de creación. Si así es un porcentaje alto de tu vida, yo te recomiendo eso. ¿Por qué no transformar la excepción en la regla? No discutas tanto, y si vas a hacer discusiones, que sean desde un criterio, que sean desde la conciencia, que sean con atención plena, que sea con escucha activa, que sea en un espacio donde creas ese espacio justo para ese diálogo. Porque si discutes desde la cocina y el otro está en la sala de perdida viendo la televisión, no están llegando a ningún acuerdo, ni con tu hijo, ni con tu pareja, ni con ninguna persona, ni con tu roomie, ni con nadie. Entonces, esa es mi primera recomendación. No discutas todo el tiempo porque pierdes autoridad. También me gustaría recomendarles un libro que de hecho ya está en la página de Facebook de Psicosalud, que una compañera lo recomendó y ahora lo retomo, que se llama El arte de no amargarse la vida, y es de Rafael Santandreu. Entonces se me hace un excelente libro, desde la sinopsis nos capta. Entonces esta sería una segunda recomendación. Una tercera recomendación, que es algo visual, les recomiendo que vean el video documental que se llama My Teacher Octopus, o Mi Maestro el Pulpo. Está en Netflix. Es un video documental de creo que 1 hora y cachito, donde no habla exactamente sobre lo que hablamos hoy, pero habla de la conexión que nosotros podemos tener con alguien que, ni nos imaginaríamos. Entonces, en la vida hay más
que solo enfrascarnos en un problema. Capaz que volteas a ver a tu plantita que está contigo y que está viva, capaz que tomas una enseñanza de este video documental y algo te llevas. Y también una cuarta recomendación, que también es un libro, se llama La Resistencia, de Ernesto Sábato. Dice, una reflexión contra la globalización, la clonación y la masificación. Y hay párrafos, hay frasecitas, bueno, todo el libro, pero parrafitos, frasecitas que te hacen reflexionar, que te hacen centrarte, que te hacen encontrar tu yo, ¿no? Por supuesto, desde este ensayo que escribe Ernesto. Esas son mis recomendaciones para finalizar esta entrevista, y estoy muy contenta. Muchas gracias, Karen, por tus recomendaciones, las vamos a tomar en cuenta y ojalá de verdad todos tengamos ese hábito de la no discusión. Ojalá muchos padres de familia que todos los días gritan a sus hijos, que los golpean, que pelean con ellos, les enseñen una forma de comunicación distinta, que vean ellos que se puede dialogar, porque observo que desde muy pequeños los acostumbran a que todo se trata a través de gritos. Y yo lo puedo visualizar muy fácilmente, soy muy observadora de mis estudiantes en el nivel bachillerato. Yo detecto cuando un estudiante es maltratado, cuando un estudiante está acostumbrado a que solo cuando le gritan es cuando él responde, y cuando él responde en el sentido de tranquilizarse, porque muchos jóvenes, cuando algún maestro les habla de una manera muy educada, muy tranquila, no hacen caso tan fácilmente. Sin embargo, si llegan a encontrar a algún maestro que les grita con una voz tremenda, ellos sí hacen caso de manera automática. Entonces, esto se está reflejando en las aulas. Yo creo que por eso es que muchos maestros del nivel primaria se desesperan con algunos niños, porque no los logran calmar, no logran que ellos estén en silencio para iniciar una clase, pero es porque los niños esperan ese grito que ya están acostumbrados a recibir de parte de las mamás principalmente. No es de platicar solamente, de pedirles algo de buena manera. Ellos saben que ya cuando la mamá grita es porque él ya lo tiene que hacer. Entonces, eso nos está generando una situación complicada en el ámbito educativo, porque repercute en cuestiones de aprendizaje cuando no se logra esa disciplina dentro del salón de clase. Hay que leer también el libro del arte de no amargarse la vida. Si lo quieren conseguir, se pueden comunicar con nosotros, les vamos a decir cómo lo pueden obtener. Hay que ver Mi maestro el pulpo, hay que leer La Resistencia. Yo creo que todo ello nos va a ayudar a que vayamos cambiando esa forma de ver las cosas, a que realmente disfrutemos la vida, que no nos compliquemos, que tratemos de estar bien, porque la vida en realidad es muy corta, y entonces si nos pasamos complicándonos la vida, peleando con nuestros hijos, ellos van a crecer, después ya no van a estar con nosotros, o posteriormente en la edad adulta seguiremos con ese hábito de la discusión. Así que hay que cambiar y no hay que complicarnos tanto. Vamos a escuchar la última cápsula informativa nuevamente en voz del doctor César Manuel Torres Arias. Él nos va a dar también una recomendación, como lo hace en cada uno de los programas. Psicosalud informa. Una buena salud mental permitirá que puedas tener pensamientos positivos en vez de negativos. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones sin tener que complicarnos la vida. Psicosalud te invita a acudir a un especialista en el caso de no encontrar algunas soluciones que te permitan disfrutar la vida, que te permitan desprenderte de todo aquello que por meses o años cargas contigo y que solo te ocasionan preocupaciones, conflictos, frustraciones, pensamientos falsos y complicaciones que no tienen razón de ser. Muchas gracias, Karen, de verdad, siempre es un gusto estar platicando contigo, aprendemos demasiado de ti, nos dejas mucho que reflexionar. ¿Algo que quisieras agregar? No desistan, no desistan, la vida se trata de aprender un sinnúmero de cosas, tanto como nosotros nos permitamos, y siempre hay herramientas que quizá
uno mismo desconoce, pero si nos acercamos al otro, puede mostrarnos ese camino, nosotros tomarlo y si nos funciona, hacerlo nuestro. Hay un poema que dice cuando vayan mal las cosas, que es de Rudyard Kipling, y solo mencionaré una frase: descansar acaso debes, pero nunca desistir. Trabajemos siempre por nuestra salud mental, trabajemos nuestra autoestima, trabajemos nuestras relaciones, y creo que esta frase de Rudyard nos ayuda mucho a continuar. Y gracias, doctora, por invitarme. Al contrario, Karen, muchas gracias a ti, de verdad, como siempre te lo digo, me gusta mucho escucharte, me gusta mucho platicar contigo y bueno, el tiempo se va súper rápido. Muchas gracias también a quienes nos escucharon el día de hoy. Recuerde que si desea volver a escuchar el programa, puede entrar a la página de Sinergia Inteligente y ahí va a encontrar el podcast. Recuerde que en Psicosalud siempre habrá alguien para atenderle. Puede comunicarse con el doctor César Manuel Torres Arias, quien es psicoterapeuta familiar y de pareja, director de Psicosalud, al número telefónico 22 24 23 00 29. Si desean que él los canalice con la psicóloga Karen León, quien se encuentra en Teciutlán, él lo va a hacer. Ella es psicóloga clínica. También lo puede hacer con la licenciada Angélica Jaime, quien es psicoterapeuta infantil, está en Pachuca, con la maestra Nayansin Cisneros de Psicosalud Hidalgo, quien es psicogerontóloga humanista, con la doctora Celia Palay Infante, de Psicosalud Cuba, quien es doctora en psicoanálisis, y por supuesto con Psicosalud Córdoba, una servidora, doctora en educación. Les vamos a dejar escuchando una canción que a mí personalmente me gusta mucho, por eso es la segunda vez que la pongo en los programas que hemos tenido, porque es una canción que nos permite reflexionar sobre que debemos vivir. Se llama Vive, de José María Napoleón. Creo que esta canción debe de hacernos ver que debemos tener una satisfacción instantánea, ¿no? Una insatisfacción personal en el momento, no esperar a que mañana, pasado, dentro de un año, cuando tenga tal cosa, cuando logre comprar tal objeto, etcétera. Entonces, nos debe de permitir también que analicemos cómo nos relacionamos con los demás. Vamos a escucharla. Buenas tardes a todos, un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz
lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo